idea de las cosas que han pasado. Aunque algunas sean malas, también hay las que dan risa. Se los digo poco a poco, no me vayan tan deprisa. No me vayan tan deprisa. Algo que me ha sorprendido, y no solo porque es raro, es que cuando yo lo miro es el colmo del descaro. Ahí salía un presidente como si hubiera un gentío, saludando emocionado cuando todo está vacío. Como si uno no supiera que no tiene quien lo aplauda, y es que no encuentra manera porque ya no hay quien lo quiera ni que cambie su ropaje, y es que está muy de anteojito que lo hizo pa' un montaje. Que lo hizo pa' un montaje. Luego unas elecciones levantaron suspicacias, pues faltó ese ingrediente que se llama democracia. Ya son 15 los países contando Estados Unidos quienes esas elecciones no las han reconocido. No las han reconocido. Mientras tanto las sanciones poco a poco van creciendo y los nombres que se esperan uno a uno van saliendo. Finalmente Marco Rubio en un tuit muy retuiteado preguntaba una talla de uniforme anaranjado. Señor Cabello, ¿qué talla de uniforme utiliza usted? ¿Extra large o extra large? Solo para que esté más cómodo. Y estas fueron las noticias que rodaron hace poco. Ya sería una delicia que llegue la justicia. ¿Cuánto santo puede invoco? Esperando que algo pase antes de volverme loco. Nuestro país había sido engañado durante 60 años por unas farsas que llamaban elecciones, que han servido para llevar al poder a toda clase de hombres mediocres, de políticos ambiciosos y ladrones. No es correcto por preguntarnos por presos políticos. Si yo les leo algunas informaciones de casos que ya tienen 2, 3, 4 y hasta 5 restaurantes, no en una provincia, sino en varias provincias la misma persona, cada 2, 30 viaja afuera a diferentes países. ¿De dónde sacó el dinero? Eso es lo que quiero expresar en unas palabras muy sencillas y modesticas. Vamos a partir como un lápiz al tirano. Vamos a afeitar al rey y al hermano. Estoy seguro que si nos juntamos va a ser posible esto que cantamos. Se van, los Castros se van. La gente se junta y los Castros se van. Yo ya me cansé, ya no puedo más. Ya no te aguanto ni un Castro más. Ellos saben que sí, nosotros también, que si nos juntamos nos vamos a joder. Buenas, bienvenido a un nuevo programa de Libertad y Punto. Nuevamente la realidad y las noticias sobre Cuba, Venezuela, analizadas desde un prisma bien caliente, por decirlo, y bien incisivo sobre cómo se están comportando los regímenes de La Habana y Caracas. Bueno, tenemos varios invitados nuevamente. Un abogado de la tierra de José Amalio, venezolano, nos acompaña por acá. Gracias por estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Lauro Seguirre, fiscal del Ministerio Público en Venezuela. Exacto. Y bueno, José Amalio y Luis Lionel. Y vamos a arrancar. No sé quién quiere comenzar, qué noticia vamos a empezar a mencionar. Hay muchas cosas en la liberación del rehén que tenían por allá en Venezuela, la situación que estamos teniendo en Cuba a partir de de las situaciones naturales que evidencian una vez más todo el desastre en la infraestructura de estos regímenes. Yo creo que puede empezar por ahí, sería interesante. ¿Cómo ha estado esto de las lluvias y cómo ha estado afectando a la gente? Imagínate, en un país donde no se construye nada para que perdure, donde lo único que se hacen son tapar ciertos huequitos de la economía, tú no puedes esperar que el país se derrumbe como se derrumban los edificios en La Habana Vieja.
Y es lamentable porque esto lo que hace es causar muchas muertes, que la gente se empobrezca más todavía, que la miseria aumente, y ellos sencillamente eso no les interesa, lo único que les interesa son sus hoteles y sus grandes empresas. Y la gente en la calle no encuentra cómo protestar a eso. Me gustaría que los valientes opositores cubanos que están en las calles de Cuba se acercaran a esas personas y le digan que la única manera que tienen de salir de esa miseria, de salir de esa opresión, es enfrentándose al régimen, porque mientras tanto lo único que van a hacer es eso siempre, decirle: te vamos a llevar para un albergue, vamos a ver si esto se mejora, vamos a ver para... Y se van a morir en eso. Déjame comentarte algo, Luis Leonel. Cuando pasó el huracán Irma por allá por Cuba, realmente se vivió prácticamente había un toque de queda. El régimen sacó las avispas negras, como le llaman ellos. Habían 4 o 5 policías de grupo de 4 o 5 cada 2, 3 cuadras o manzanas. Una vigilancia total. De hecho, se vio algunas protestas por el tema de los cortes de electricidad y agua. Y en este momento no solamente la cuestión va a ser lo que se está viviendo hoy en día, sino lo que viene después, porque todas estas inundaciones evidentemente arrasan con cultivos y luego la situación de la alimentación se perjudica. Vamos a ver cómo va a ser esta temporada ciclónica, porque arrancó antes de tiempo. Y ya viste, ya el primero, Alberto, y ya empezó, ya tocó duro, así que el panorama no pinta nada bien. No, y en una economía que, como tú decías, Luis Leonel, cada vez está más peor, en peores condiciones, y ahora todo eso que ellos parasitaban de Venezuela, evidentemente no está igual. Aquí estamos en presencia de 2 países, este programa es una iniciativa cubano-venezolana, pero estamos en presencia de 2 países dominados por el mismo régimen, que generan vulnerabilidad ante cualquier fenómeno. O sea, porque es Alberto, pero cualquier lluviecita inunda las calles de Venezuela, inunda las calles de Cuba, cualquier afección o cualquier efecto natural, normal en estos tiempos, va a dañar casas, va a dejar gente en albergue, y después el problema de todo esto no es que sacan a la gente y la meten en un albergue o en un refugio, como llaman, sino que posterior a ello, esa gente se les olvida, las dejan viviendo en esos albergues, hay hacinamiento, se genera... si se quiere, el robo entre esas personas, o sea, generan un falso ecosistema para esa gente donde más nunca va a salir de allí, porque así actúan estos regímenes. O sea, la vulnerabilidad absoluta de los 2 países ante cualquier lluvia, cualquier fenómeno natural, y después lanzan a la gente como objetos a unos refugios, y después esa gente morirá, lamentablemente, o pasará el resto de su vida en esos refugios, en los cuales nunca le van a satisfacer la necesidad de tener una nueva vivienda o de arreglar la vivienda que se le dañó, porque así actúa esta gente. Son la revolución de la miseria, tanto en Cuba como en Venezuela. Posiblemente Cuba es más vulnerable hoy que Venezuela, porque Cuba tiene el cáncer del castrocomunismo durante 60 años y Venezuela va por 20 años. Fíjate que muchas veces ellos ponen a personas literalmente en almacenes y después empiezan a hacer cortes Divisiones. Para poder dividir ese espacio donde las personas están literalmente en un almacén. O sea, eso no es una casa, nunca llegan a ser casas ni apartamentos, sencillamente son como especie de ratoneras donde las personas van a estar albergadas eternamente. Hacinamiento, promiscuidad, todo lo negativo de la sociedad. En Venezuela hay un centro comercial en Caracas, que era el Sambil Caracas, una millonada de inversión por parte de los privados para hacer un centro comercial importante en el centro de la ciudad. Resulta que no les dio la gana, lo expropiaron y eso se ha convertido en unos depósitos de seres humanos. Pero es eso, es la miseria en ambos pueblos, incluyendo, aquí me voy más allá, con el boliviano y el nicaragüense, que son los 4 que representan la filosofía de los Castro. Ese juego con la miseria humana es parte de la política de Estado. Eso no es que lo abandonaron, de que pasó porque la lluvia, todo eso, estos regímenes juegan a eso, para que la gente se sienta en la miseria y dé gracias de las poquitas cosas que le regalan, la comida, el espacio, y siempre le echan la culpa, y siempre, usted lo sabe mejor que yo, todo esto es culpa del imperio, todo esto es culpa de los gringos, las lluvias, Alberto, todo, siempre hay un motivo para mantenerlos dominados psicológicamente, y esa es la táctica que usaba la antigua Gestapo, que derivó en la Stasi, y después en la G2, que ahorita se metió en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y que lo que hace es vivir de la miseria humana. Y fíjate qué cosa más... Ay, perdón. Fíjate que
qué cosa más degradante, ¿no? En Cuba, la generación nuestra y otras anteriores tuvieron que ir a escuelas al campo porque ahí donde podíamos estudiar. Cultivo de tomate. Exactamente, nos llevaban ahí, a unos les tocaba en la secundaria, a mí me tocó en el pre nada más, en el preuniversitario. Al final eso es trabajo forzado. Exacto. Lo enmascaraban con otro nombre, pero es trabajo forzado infantil. Y una manera de tener más controlada a esa juventud, que eran las generaciones que venían luego, y estaban ahí más adoctrinadas. Hoy esos centros se han convertido muchísimos en albergues donde viven personas, se han pasado los documentales, los videos que han hecho la gente en Cuba, los opositores cubanos que han hecho también filmaciones. Ellos, fíjate que ya como han pasado, ya eso no pueden ni con eso, con esos centros, ¿no? Que lamentablemente ahí tengo amigos que me dicen, no, pero yo, no todo lo que me pasó allí es malo. Digo, bueno, imagínate, nos hubiéramos muerto si todo lo que nos pasaba era malo. Pero claro que era un sistema terrible. Hoy hoy muchas de esas escuelas están convertidas en centros de albergues. Es horrible. Tú sabes que hay un dato que salía y realmente me pareció espantoso, y es que casi 9.000 cubanos se suicidaron entre 2013 y 2019. Bueno, porque es una cifra realmente... Y entonces ellos a lo mejor dicen que es porque viven en mucha felicidad. Entonces la gente que vive con mucha felicidad, entonces se le ocurre pegarse una cuerda en el cuello o meterse un tiro o lanzarse al mar. Tú sabes que tú lo dirás... Ellos se burlan de eso. ¿Sabes que Venezuela dijeron que tenía un ministerio? De la un felicidad. Ministerio para la felicidad. No, yo y que además Venezuela es uno de los países más felices del mundo. Esa estadística, que por supuesto seguro es manipulada además por parte del régimen castrista, que habla de 9.000, lo que me da tristeza es que eso no son 9.000, eso mínimo son 18.000 personas. ¿Y por qué se suicida la gente? Porque se encuentra en un estado de ansiedad, porque la gente se encuentra en decepción, porque la gente ya no aguanta más ese sistema de miseria, hambre y muerte que hay en Cuba y Venezuela, y hay gente que es débil y que llega y se suicida. Pero ellos de seguro dicen que es porque cuando la gente es más feliz, entonces la gente se suicida más. Pero te voy a decir una cosa, tú lo irás jugando, pero es en serio, y te voy a decir por qué. El tema de la natalidad en Cuba es una de las cifras más alarmantes. La población cubana, la pirámide poblacional está completamente invertida y realmente el cubano no quiere tener hijos. Los cubanos no quieren tener hijos. Ellos tienen, por decirlo en el modo que habla la gente en la calle, la cara de concreto cuando dicen que equiparan esas cifras a las cifras de los países nórdicos. Y entonces dicen que realmente el cubano, por el tipo de vida que tiene y las aspiraciones, entonces no tienen hijos y comparan ese fenómeno con lo que pasa con estos países nórdicos. No dudo que para nada en el tema de los suicidios, que se conoce también que en algunos de estos países hay altos índices de suicidio, ellos digan exactamente lo mismo, que se están suicidando y es algo similar a lo que ocurre en estos países. Por eso te decía que aunque tú lo dices en forma irónica, claro, no dudo que ellos pongan eso en cualquier momento en el periódico. Pasando al ejemplo de los fenómenos naturales, te dicen que el fenómeno del Niño, miren lo retorcido de esto, no hay agua, la gente no tiene agua en los grifos de su casa porque no hay agua, porque no hay mantenimiento precisamente de los embalses en todo el país, por ejemplo en Venezuela. Pero entonces te dicen que no hay agua porque es el fenómeno del Niño que está haciendo daño, y ese fenómeno del Niño es un fenómeno generado por las grandes potencias, sobre todo los Estados Unidos, porque está industrializado y daña la naturaleza y son los que están acabando con el planeta. Y entonces por culpa del imperio es que en Coro, en Tucupita, en Casigüelcubo, en Venezuela, no hay agua, es por culpa del imperio norteamericano que es industrializado y por lo tanto ha generado en la tierra un fenómeno que se llama el fenómeno Niño y por lo tanto la gente no tiene agua para vivir en Venezuela. ¿Qué pasó con el rehén? Saltando al tema ahora, a temas legales también. ¿Qué pasó con el rehén que tenían en Venezuela que acaban de liberar de una forma, digamos, inesperada? Fue curioso, enseguida cuando leí la noticia recordé lo que había pasado con este señor en Cuba, Alan Gross, aquel individuo que viajó a la isla que tenía interés de proveer algunos equipos para la conexión de internet, ya había viajado con anterioridad varias veces y sin embargo lo arrestan, ¿no? Aquí están las imágenes de esta persona.
ends 2 years of anguish. The Holts were held in a notorious Venezuelan prison where thousands of political prisoners are kept behind bars. A riot erupted there 2 weeks Bueno, ago. mira, Holt begged for help. ya hablarlo también, pero lo que yo quiero decir es que lo primero que nada, el señor era un rehén, era un secuestrado por el régimen venezolano. Hasta la semana pasada, Hacía 2 años. hasta la Hacía semana pasada, 2 años, 2 llevaba años. pero hasta la semana pasada era el espía norteamericano más bravo que había en la historia. O sea, era un espía que ellos lograron atrapar y meter preso. Va un senador norteamericano del Partido Republicano, pide que se lo entreguen y se lo entregan y hasta se toma un selfie con el espía más grande del mundo que estaba en Venezuela. Pero no solo eso, la forma como liberan a Joshua Holt, primero que su forma de privación de libertad es arbitraria, absolutamente ilegal e inconstitucional, pero la forma como lo liberan de un senador, a petición de un senador norteamericano, a el presidente de Venezuela, el supuesto presidente de Venezuela, el dictador y asesino Nicolás Maduro, lo sueltan. O sea, eso significa y deja una clara evidencia que en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes y que esas personas son secuestrados del régimen y que son utilizables para canje como lo hicieron. Pero ¿cuál es la lectura de ustedes? Porque como le decía, en el caso de Alan Gross, el régimen cubano lo retuvo hasta que logró sacar a los espías que tenía acá, algunos condenados a varias cadenas perpetuas. Él logra ese supuesto cambio Obama cuando se sabía que igual era una causa que no daba para más. Ellos buscaban un objetivo. El problema es que el objetivo se cae con el alzamiento que hubo en las cárceles venezolanas, tanto en Lara como en Ramo Verde, y la más conocida de todos en el Helicoide, que se le salió la rueda a la carreta y tuvieron que improvisar. Tan es la improvisación que tú ves ayer, me mandaron un video de Diosdado Cabello, se levanta cuando la periodista le pregunta ¿y qué pasó con Joshua Holt? Porque lo que dice Amalio, del más grande espía de la historia de la humanidad, la venía manejando en el programa El Mazo Dando Diosdado Cabello. Y la periodista le pregunta, bueno, ¿y qué opina de la liberación? Ve y pregúntale y que te contesten en la Casa Blanca. O sea, vemos que no hay una coordinación y que todo esto lo hizo Nicolás Maduro sin hablar con más nadie, a última hora. ¿Por qué? Porque ya Holt había salido en televisión y había generado un efecto en cadena de lo que él dijo, quieren pintar la pared con mi sangre. Entonces ya no es lo mismo que aquí en Estados Unidos digan que el pobre muchacho está preso, que empiecen a decir lo van a matar y es responsabilidad de los representantes o senadores. Eso motivó, aparte de que aquí todos sabemos que el lobby es legal, la Cava no es la primera vez que viene. La Cava vino hace 2 meses y estuvo reunido, qué casualidad, con este senador. ¿La Cava qué puesto tiene en este momento? momento? Él es gobernador del estado Carabobo. De Carabobo. Pero de todas formas a mí me parece algo significativo. Es cierto que la imagen de este hombre en un video diciendo me quieren asesinar, cambia todo el contexto. Pero no es un hecho tampoco aislado, no, porque vemos... venía parte del golpe. Sí, pero vemos la liberación de unos presos también en Corea del Norte. Okay. Vemos entonces ahora esto que ocurre con este preso también en Venezuela. Y me parece que esta administración está teniendo una postura bastante agresiva en el sentido de regresar a estos secuestrados de algunos lugares. No te creas eso. Una cosa es lo que aparenta y otra cosa es lo que está abajo. Fíjate que Coker es el que dijo que la Casa Blanca era un daycare. ¿Te acuerdas? Coker le pide a Trump que lo apoye para la reelección y Trump le dice que no. Le ofrece la embajada en Australia y él no la acepta y empieza esa guerra interna entre ellos dos. Coker no es amigo ni le hizo el favor a Trump. Esto fue un trabajo que se hizo por abajo sin que lo conociera Trump y Pompeo. ¿Tú crees eso? Totalmente seguro. Totalmente seguro. Porque a mí la impresión que me causa es que estos regímenes ahora mismo, y curiosamente mencionan que tanto el régimen cubano como Zapatero, realmente Zapatero creo que si lo pusieron o mencionaron su nombre es para darle un poco de capital político después del gran desprestigio de todo lo que ocurrió con la farsa del 20 de mayo. El diálogo. Pero la parte del régimen sí me lo creo, y sí me creo que el régimen le diga en este momento a Nicolás Maduro, ojo cómo te manejas porque no son los tiempos de cuando nosotros teníamos a este señor de rehén y con esta administración la situación puede ser un poco distinta. Me da esa impresión. Yo no sé cómo tú lo ves. Tú sabes que el arte de estos regímenes es confundir a la gente, generar esperanza falsa. Todo es confundir para ellos mantenerse en el poder. Quisieron hacer con la liberación de Joshua Holt, quisieron hacer una especie de teatro para mostrarle al pueblo venezolano que no había problema con los Estados Unidos, que estaban llegando a un acuerdo, que iban a un diálogo con los Estados Unidos, la dictadura venezolana, que se iba a solucionar el problema que había entre Venezuela y Estados Unidos porque ellos entregaron a Joshua Holt. Y la respuesta inmediata, una vez que el señor
Joshua Holmes ya estaba en Washington, D.C., a punto de estar en una rueda de prensa con el presidente Donald Trump. Fue Marco Rubio diciendo que no cambia la postura de Estados Unidos con Venezuela, Mike Pompeo diciendo que tampoco, que la posición contra el tema de la dictadura en Venezuela sigue y continúa como debe ser, y también el vicepresidente Pence diciendo que la postura no cambia en absoluto por la entrega de este rehén. O sea, que quedaron primero como grupos terroristas como lo que son, secuestradores de ciudadanos, hicieron un canje y lo vio la humanidad entera y no les sirvió ese juego para confundir al pueblo venezolano creyendo que ya había un acuerdo del régimen de Nicolás Maduro con el gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Estado. ¿Tú lees esta situación, esta acción como un punto de debilidad del régimen? Yo totalmente. Yo creo que si ellos no tuvieran una debilidad, ellos no entregaban al reino. Eso es lo primero. Me parece que esa es la primera. Si ellos no sienten la presión que están sintiendo ahora, no lo hacen. Claro que pueden haber existido muchas más razones. Y algunas las hemos expuesto y otras a lo mejor no las conocemos. Pero yo creo que hay un síntoma de debilidad para suerte nuestra en el régimen de Nicolás Maduro. Tan es así lo que tú dices, que nadie se acuerda ahora que 2 días antes, Maduro en cadena nacional expulsó a Todd Robinson. Exactamente. Entonces, si tú estás negociando con Estados Unidos, ¿cómo votas al agregado? Y lo votas de la manera que lo hace. Una figura clave en la embajada. Tan es así que Estados Unidos responde en materia de reciprocidad expulsando a 2 ¿de dónde? De Houston. No es porque Houston, de hecho es lo que más le duele al gobierno de Venezuela, porque los diplomáticos ya sabes que no tenemos embajador acá, las embajadas están y los consulados están vacíos, pero Houston es donde se hacen todos los chanchullos, porque es donde está Citgo, donde están las petroleras, y Estados Unidos va directo y le vota a 2, que son los que hacen la labor, porque tampoco nadie se acuerda que hace 3 meses hay 7 altos ejecutivos de Citgo que fueron de Houston a una reunión y los dejaron presos. Sí. Entonces los dos que quedaban en Estados Unidos, los expulsó de Estados Unidos. Si hay un diálogo, ¿por qué expulsas a Robinson y Estados Unidos te da un golpe certero expulsando a los dos? Esto te demuestra lo que tú dices. Hay una gran improvisación, hay grupos internos en el gobierno venezolano peleándose, y hay un grupo que es el de Tarek El Aizami, que tampoco la gente se acuerda, que este año le toca salir de la vicepresidencia y meter a Diosdado. Por eso es que Diosdado, esto es un golpe mortal para él, porque él era el que le decía al pueblo de Venezuela, este es el espía más grande, lo tengo, la verdad es que en una oportunidad lo dijo, le van a doler hasta las uñas y se va a podrir en la cárcel. ¿Y cómo puede la oposición venezolana aprovechar No, la oposición, olvídate, eso no existe. La gente en la calle. No, la gente en la calle le falta organización y es el principio de lo que estábamos hablando ahorita. El problema es la parte psicológica. La gente viene a una elección que otra vez nos engañaron a todos y nadie se pone de acuerdo, salvo la posición, como lo reconocí, de María Corina Machado, pero el resto, fíjate tú, ayer nombraron a Ramón Guillermo Aveledo, lo pusieron a dedos otra vez el tipo que venía a hacer negociaciones con el propio Hugo Chávez. Ahora nuevamente el jefe de la Coordinadora Democrática, ahorita la Frente Amplio, como lo quiera llamar, es el mismo, como decimos en mi país, el mismo museo con diferentes cachimbos. Entonces, eso te demuestra que la oposición no existe. El punto del día de hoy de la Asamblea Nacional, discutir si los chicheros pueden andar por la calle, celebrar el Día Nacional de Tanganica y una moción en contra de uno de los diputados que ha sido amenazado. Están desconectados de la realidad. ¿Y qué relación se está dando ahora en la oposición, en los grupos opositores venezolanos, entre la parte de Soy Venezuela y este Frente Amplio? Porque evidentemente el escenario regional se sigue moviendo y otro de los puntos importantes a analizar acá es lo que posiblemente ocurra en Colombia. No está claro todavía cuál va a ser el resultado de las elecciones, porque todavía tenemos que llegar a esa segunda vuelta y evidentemente el resultado nunca es una suma directa o se puede inducir directamente. No se endosa directamente. Exactamente, del proceso inicial, pero hasta ahora luce que Duque es un candidato fuerte y puede perfilarse para ganar. Depende de lo que haga Fajardo. Ahora, una de las cosas que a uno lo asombra es cómo el único colombiano que felicitó a Nicolás Maduro por haber ganado el fraude electoral del 20 de mayo fue Petro. O sea, está claro que es parte de ese eje del mal, está claro que forma parte del castrocomunismo imperial ese que quiere dominar toda Latinoamérica. Está claro que el señor es un discípulo de Hugo Chávez y de toda esta gente. Ahora, ¿cómo es posible que voten 4.800.000 cubanos por colombianos,
por ese populismo, por ese encantador de serpientes que lo tienen al lado. En Venezuela ocurrió lo mismo. Mira, lo lamentable, yo puse un Twitter pidiendo que lo mejor que podía ocurrir a Colombia este domingo era que ganara Duque en primera vuelta. Y había gente que me decía, colombiano, me contestaba, no se preocupen, que nosotros no somos Venezuela, tenemos historias distintas. Mire, ese cuentico, ya nosotros no lo sabemos. No, y Colombia lo en vivió. Venezuela decían, Venezuela no es Cuba, Cuba es una isla, ellos no han sabido defenderse, no han sabido salir de ese problema. Nosotros somos Venezuela, tenemos petróleo, democráticos, somos más millones de personas. Mire dónde está Venezuela hoy, que con las disculpas de los cubanos que lo están viendo, yo como venezolano creo que estamos peor que Cuba en este momento, precisamente por los efectos o los embates del castrocomunismo que ha dominado en Venezuela últimamente. Ahora, el tema es, y hacerlo que se vea por las redes, señores colombianos, no caigan en la trampa de ese populismo del siglo XXI que lo que trae es desgracia, miseria y muerte a los pueblos. No es explicable, teniendo de vecino a Venezuela, sabiendo la realidad de Cuba, que el señor Petro, un guerrillero, un asesino, un señor que forma parte de ese clan del mal para Latinoamérica, haya podido sacar 4.800.000 votos en un país culto como es el país. Pero yo pienso que acá hay un cuestionamiento que tenemos que hacernos los demócratas, y no en el sentido acá de Estados Unidos, sino que buscamos la democracia. Yo creo que hay un cuestionamiento fuerte. ¿Por qué todavía este tipo de individuos, como tú mencionas, José Amalio, logran ese nivel de protagonismo? ¿Qué es lo que está faltando en las clases políticas en la región que todavía estos individuos pueden ganar esas posiciones? Porque resulta realmente incomprensible. Yo ahora mismo veo lo que está ocurriendo en México, y el caso de México es peor. Porque hasta ahora se perfila Andrés Manuel López Obrador con un amplio margen de ventaja. Y muchas personas dicen es el menor mal. Yo tengo o sea, una opinión, ¿qué está pasando yo quiero acá? saber qué irá Abelardo, pero mi opinión es que yo creo esa desconexión que hablamos ahorita de la clase política con la realidad del pueblo. Esa desconexión que hay entre el que a lo mejor no puede comer y el que está comiendo bastante. Esa desconexión que hay entre esos cogollos políticos con lo que vive el día a día el ciudadano, es lo que hace que unos demagogos, unos populistas, pero además con esas intenciones comunistas, lleguen, sepan cuál es el sentir del pueblo, lo reflejen, lo digan en las cámaras, digan lo que siente el pueblo de cada uno de esos países, y entonces eso le genera adeptos. Mientras los otros están siendo muchas veces bipolares, hacen un discurso para un sector, otro discurso para otro, y no están claros en la realidad del pueblo. Mira, en Venezuela vemos políticos, los vemos por televisión, diciendo cosas que para el pueblo son absurdas. La gente no está comiendo, la gente se está muriendo. ¿Estás hablando de oposición, políticos de oposición, o políticos chavistas? Políticos que dicen ser de oposición, pero que están absolutamente desconectados con la realidad del pueblo venezolano. A lo mejor porque tienen mucho dinero, a lo mejor porque viven de una forma fácil en Venezuela, a lo mejor porque ellos creen que ellos pueden seguir manejando como les dé la gana, como les plazca el pueblo, y eso es lo que está ocurriendo en nuestros países, que un tipo como Petro, que sabe que hay una élite gobernando en Colombia, como la que estaba gobernando, que está desconectada con el sentimiento del pueblo, y agarran y se meten por el sentimiento del pueblo. Mira, la gente en Venezuela, por decirte algo, muchos de la clase política, no saben que parte de la ilusión de más de 10 millones de venezolanos, ¿sabes qué? Ganarse un parley. Los políticos ni saben qué es un parley. No tienen idea, muchos, de lo que es un parley. No saben que muchos pueblos de Venezuela, por ejemplo, la gente está cocinando con leña. No tienen idea de eso. Entonces, esa desconexión hace que salgan monstruos como ese cuando el poder está en el suelo y logren tener adeptos como esos 4.800.000 votos impresionantes que tiene el señor Petro en Colombia, cuando ha debido ganar, si yo quiero, ha debido ganar el señor Duque en la primera vuelta. Hay un tema que yo te diría, además de esas grietas que uno encuentra en toda Latinoamérica, donde encuentra gente muy pobre por gusto, porque realmente los políticos se podrían preocupar más por esa gente. Además de esas brechas, digamos, de la subsistencia, yo creo que hay un tema fundamental que es la educación. Mientras tú tengas un pueblo más educado, es menos propenso a que venga alguien a meterle un cuento. Porque toda esta gente lo que hacen es darle esa gran falacia que era de que la culpa de que tú seas pobre la tienen los ricos.
Es decir, la riqueza es la culpable de la pobreza y eso es mentira. Sencillamente hay personas a las cuales no se le da la oportunidad porque hay mucha corrupción en nuestra región. De esa corrupción se aprovechan los políticos de todas las vertientes. No todos los políticos, por suerte, hay mucha gente sana y decente, pero te encuentras que en casi todos los sectores hay gente aprovechándose, hay gente corrompiendo y eso es malo. Eso crea abre esa puerta para que venga un Petro, para que venga un Chávez, que Chávez ganó de manera electoral cuando ganó a finales del siglo, ¿verdad? La primera vez. ¿Por qué? Porque la gente le creyó el cuento porque tenía necesidad de escuchar que alguien iba a venir un salvador, iba a venir una especie de pero mi Jesucristo pregunta a salvarlo. Luis Leonel, es, quienes estamos en esta otra posición, ¿debemos ser más agresivos, sí o no? Sí, claro. Porque el problema, la situación aquí es que muchas veces, y yo me he preguntado eso en innumerables ocasiones, estos individuos tienen una determinación que hay que reconocérselas para tomar el poder. Mira, y disculpa que te interrumpa, eso que tú dijiste es tan cierto que nosotros tenemos que incitar nuevamente a que tengamos conciencia ciudadana, todos los pueblos a lo largo de América Latina, porque esto que está pasando con todas las vertientes que ustedes acaban de decir, solo fue usado por una persona que era Fidel Castro Ruz. Fidel Castro se aprovechó de todas estas debilidades después que el único ejército en todo el hemisferio occidental que lo derrotó fue el ejército venezolano en la playa de Machurucuto. Tan es así que el único cubano que yo he hablado en los últimos 6 años, que tengo un montón, mi productor es cubano, es Carlos Alberto Montaner. Nadie se acordaba de eso. Entonces, Fidel, eso fue un punto de inflexión, porque en esa invasión estaba Ochoa, el héroe en África. Eso es un punto de inflexión y Fidel dejó por la violencia, recuérdense que en Nicaragua, claro, El Salvador, todo eso fue así, y lo que hizo fue infiltrarse en los países, Fuerzas Armadas, clase política. Entonces, ¿qué pasó? Todos los que estaban alrededor dijeron, no, vamos a dejar que esto suceda, fue pasando, y Fidel lo que hizo fue lograr la polarización, y es lo que vemos en Venezuela, lo que vemos en Nicaragua, lo que vemos en Bolivia, quizá entre indios y blancos, en lo que llaman ellos los collas, claro, y es, por ejemplo, lo que vemos hoy en Colombia. En Colombia, que fue donde empezamos la conversación, a mí me preocupa mucho, porque fue lo que pasó con Zuluaga. Nadie se está acordando que Zuluaga ganó la primera vuelta y perdió en la segunda, porque es la tendencia de que en la segunda la gente no va a ir porque dice, Duque sacó 7,5, ¿para qué necesita mi voto si va a ganar sobrado? Entonces tenemos un infiltrado que no es Petro, es Fajardo. Claro. Fajardo el que va a decir ahorita, doy libertad de conciencia para votar. Ya lo dijo. Ah, no sabía, para que tú veas. Eso lo que va a hacer es que la gente diga, no es que él no está con Duque, nos vamos con Petro. Entonces tú sumas los dos votos, es como dice Amalio, no lo puedes hacer, pero si tú haces la operación matemática, son 7.800.000 contra 8.600. Entonces, estos que están liberales, que se le fueron a Lleras, que era el liberal típico colombiano, y migraron todos con Fajardo, no se van a ir con Duque. Entonces, la gran mayoría, entonces estamos en una situación bien delicada. Si Duque se confía, si Duque baja la guardia como hizo Zuluaga, señores, olvídate de López Obrador, que es otro problema, pues es frontera con Estados Unidos. Pero otra vez América Latina se viene abajo si Duque no gana las elecciones. Sí, pero el punto acá, y por supuesto que Duque tiene un peso tremendo en él como figura política, pero a mí lo que siempre me ha preocupado es que muchas veces se busca, por ejemplo, que descanse toda esa responsabilidad en un individuo y parte de toda esa clase política demócrata no participa con la misma agresividad que está participando esos otros grupos que lo que quieren es arrebatar y llevarse poder. Por eso es que cosas como nosotros, que estamos gracias a Dios en este país, Dios bendiga América, nosotros podemos hablar y advertir y decir las cosas sin ningún tipo de temor, porque es la primera enmienda. Yo estoy en Cuba. ¿No? Ah, bueno. Ay. Esto está candela, como dicen ustedes. Yo no sabía eso. Pero, bárbaro, sí. De verdad que me dejaste fuera de base. Ojalá que todo, bueno, no va a tener que bajar el nivel porque creo que en Cuba no me quieren a mí, pero menos que en Venezuela. Pero tenemos que, como tú dices, tenemos que ser más valientes. Tenemos que apostar a que, bueno, yo estoy en Miami, estoy cómodo, estoy haciendo mis cosas y me olvido de Venezuela. Por eso es el relativo éxito de mi programa, porque durante 5 años, todos los lunes estoy ahí tratando de educar a la gente, de hacer un trabajo a través de mi ONG, que fue como comencé, y de despertar esa conciencia ciudadana. Y me acuerdo en estos días, no sé si Amalio lo sabe, el 18 de abril fue un día que instituyó Rómulo Betancourt como el Día de la Conciencia Ciudadana. O sea, que tú fueras un mejor ciudadano. No solo son los deberes, son los derechos y cómo ejercerlo. Esa conciencia tenemos, como lo dijo él,
es una educación. Y no es que nosotros vamos a reclamar y hablar mal de los demás, pero tenemos que empezar esa labor desde abajo, invertir esa pirámide como la tienen aquí en Estados Unidos. Vamos a ver si Vicky nos lee algunas preguntas para contestarles a quienes nos ven. Buenas noches a todos. Fíjense, hay muchos saludos desde Venezuela, Puerto Rico, y Rebeca Céspedes hace un comentario bastante fuerte diciendo, está bueno ya de tanto bla, bla, bla. Decídanse, levantemos y acabemos ya con esta dictadura. Llevamos hablando 60 años, recibiendo premios, viajando acá a decir cosas que no hacemos allá en Cuba, y el régimen lleva 60 años y hasta más haciendo lo que le da la gana. Basta ya de tanto hablar que hablando desde aquí. ¿Qué le pudieran decir? Yo le pudiera decir a Rebeca Céspedes que me gustaría invitarla a que se sume a las marchas que nosotros hacemos allá. Creo que es importante que las personas... De hecho, hay una señora que la quiero mencionar que se llama Lupe Bustos, y esa persona ha ido a Cuba, ha participado en marchas que nosotros hemos hecho, ha sido arrestada y ha asumido el costo. En el caso nuestro, intentamos hacer dentro de lo que podemos, con todos los niveles de control, toda la represión que tenemos, muestras audiovisuales hay muchas, pero me gustaría invitarla a ella. Y le comento que me puede contactar por Facebook, que cuando vaya la próxima vez a Cuba, que creo que quizás debe ir en algún momento, bueno, participemos en esas marchas. Creo que es muy válido y espero que lo haga. Recordar que todos los domingos las damas de blanco, que son mujeres que sencillamente salen a la calle a protestar con unas flores en la mano o sin flores. Puede sumarse también todos los domingos. Esas mujeres que son en Matanzas, en La Habana y en el oriente del país, salen a enfrentarse al régimen, a exigir la liberación de los presos políticos que hay en Cuba, que son muchos, y a exigir elecciones libres y democracia para los cubanos. Son arrestadas, son golpeadas, son multadas, son reprimidas por la dictadura. Es decir, que la gente sale. Lo que pasa es que no todo el mundo lo conoce, es lo que pero la persona... Quienes siguen por Facebook saben lo que está pasando. Yo creo que en este caso ella lo que pasa es que no lo conoce. Y está invitada a hacerlo. Fíjate, y luego tenemos aquí un comentario de Carlos Jaime Cabrera. El narcocastrocomunismo jamás lo van a derrotar con votos, si no es ahora, será en la próxima elección, se montan en el poder. Tienen que enfrentarlos y exterminarlos. Colombia cometió el error de caer en el juego de la paz cuando ya las guerrillas estaban casi derrotadas. Ahora, ahí tienen las consecuencias, 2 errores. Bueno, yo coincido perfectamente con el señor. Con votos no salimos ni en Cuba, porque no hay votos, ni en Venezuela. Y es por eso nuestra alerta a lo que es Colombia, a lo que es México, y que por votos nos vayan a llevar esa miseria que tenemos hoy en nuestros países. Y con votos no salimos, y por supuesto que es a la fuerza, no es de otra manera. Ahora, para que eso se dé, tiene que haber mucha organización, tiene que haber unas plataformas organizadas para ir a derrocar al régimen, no es ir a protestar, a pararnos en la calle, a esperar que los tipos nos disparen con bombas lacrimógenas o que se les ocurra meter una metra y maten a los muchachos. Es ir a derrocar al régimen. Fíjate algo, y para los venezolanos, el 11 de abril les ocurrió. La gente salió a la calle y llegó a Miraflores. Y mataron a un poco de gente, pero había militares todavía y Hugo Chávez fue derrocado. Que él dijo que firmó la renuncia, que si la cual aceptó o no, fue derrocado. Luego se cometieron unos errores que no han debido repetirse, que no deben repetirse nunca. Uno de los errores, y lo digo desde aquí, desde Miami sí lo digo, fue no haber matado a Hugo Chávez. Eso tenemos que tenerlo clarísimo, los venezolanos. O sea, uno de los graves errores del 11 de abril, no haber acabado con la vida de un tipo que se sabía que venía a dañar a Venezuela. El otro error fue, por ejemplo, Carmolestán haberse juramentado él solo por su cuenta y todo ese show que hubo en Venezuela que logró el regreso de Hugo Chávez. Pero entonces, ese mito de invencibilidad de esas dictaduras, hay que acabarlo también en la mente de los venezolanos y de los cubanos. No son invencibles. Hay que ir contra los regímenes y hay que derrocar esos dos regímenes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la gente, pero yo también estoy de acuerdo con la ayuda internacional. Sí. Errores que seguimos pagando muy caro. También creo que pudiera apuntar algo en ese tema, Rodile, porque es la posición que tú tienes, que con el régimen no se puede estar dialogando ni haciendo de hecho, ningún tipo de farsa, ¿no? Ya cuando Vicky nos lea la última, les quiero comentar algo que de hecho va a ocurrir mañana, un evento importante. Fíjate, Marisa García, si ustedes mismos dicen que no hay una oposición organizada y consciente de la realidad, ¿por qué no buscan unirse y hacer contrapeso a la MUD y lograr recuperar la democracia?
Bueno, le pido a Mario que me la deje a mí, porque justamente coincido y vengo a este programa porque todo el mundo conoce mi posición a veces extremista que tuve durante estos 4 años que hice el programa. Hemos decidido un grupo de venezolanos, gente más preparada e inteligente que yo, iniciar ese proceso de la pregunta. Ya quedó claro y palmariamente demostrado que las Fuerzas Armadas, los políticos de la oposición no van a hacer nada. Lo que dijo la primera señora cuando llamó, es hora de dejar de hablar y es verdad. Hablando con Amalio en estos días fuera de las situaciones de estos tipos de programas o de política, él me dijo, es que María Corina no puede decir lo que tú quieres y lo que tú dices porque ella está allá y tú estás aquí. Y me di cuenta que es verdad. Entonces tenemos que ser más tolerantes y abiertos en buscar un fin común. Por eso ahorita estamos adelantando una iniciativa, yo tengo una ONG, nos estamos organizando para que esa ONG, en un país como este, donde las sociedades tienen ese tipo de organizaciones non-profit, sociales y de todo tipo, podamos ejercer esa presión, por ejemplo, que obligó a que sacaran a Joshua Holt. Porque a Holt lo sacan ¿cómo? A Holt lo sacan porque hay 300 ciudadanos que tienen, o son mormones, o la religión que tú quieras, que tienen una organización y le van a tocar la puerta a un senador de Estados Unidos. Y son lo que llaman ellos su constitution. Entonces le dicen, usted tiene que trabajar para mí. Y en este país, aunque ustedes no lo crean, las elecciones se deciden por 300 votos. Entonces, en ese momento, el funcionario va a decir, si yo no hago esto, puedo perder las elecciones. Entonces, es lo que decíamos al principio comentándolo. La pirámide crece desde el pueblo hacia los representantes. Y ustedes ven que los representantes tienen, como Eliana Roletti, a que aprecio mucho y es amiga mía, que ellos tienen al día 8 horas de trabajo, de los cuales 7 son para trabajar, 2 para trabajar en cuestiones de legislación, y hay 2 horas fijas para atender a su gente y a sus electores, porque están obligados a hacerlo. Entonces, si nosotros hacemos esta organización desde Estados Unidos, no solo es una idea para Venezuela y se las doy a ustedes dos, aquí la hagan los cubanos, que nunca ha faltado, porque los cubanos, igual que los venezolanos, con el plan de Castro nos hemos peleado entre nosotros. El día que hagamos una cosa, donde hayamos varios individuos, varias organizaciones, y vayamos con un fin común y sepamos cómo funciona el sistema americano, no al venezolano, no al cubano, porque necesitamos convencer a los gringos, no a nosotros. Nosotros estamos sentados aquí, nos sentimos hermanos porque Cuba y Venezuela es igual, pero los gringos no ven, y es lo que dicen, que volvemos al punto anterior, la falta de coherencia de los países latinoamericanos. Entonces, si empezamos a pensar como americanos y empezamos a hacer este tipo de cosas, y vamos 300, que parece poco, y tocamos la puerta y metemos un escrito y nos sentamos, señores, los cubanos y los venezolanos elegimos, y por eso es la posición de Rubio, porque ellos sacan su cuenta y saben que son votos decisivos, son 100.000, pero en una elección, como se los dije, pueden perder o ganar por 100 o 200 votos. Bueno, yo quería comentar 2 cosas que quiero enlazar. Una de las noticias que salía publicada ayer o hoy, era que el 2 de junio el régimen va a iniciar un proceso que llama de reforma constitucional. El régimen ya anuncia que va a haber un referéndum y que supuestamente van a haber cambios en lo que ellos llaman constitución, que no es constitución, porque eso es simplemente como le gusta decir a Ayler, es un reglamento de prisión. Me encanta esa definición de eso. Entonces, el tema es que usar y plantear precisamente que el tema de votos es seguir dando vueltas en círculos. Mañana tenemos la idea de presentar, o vamos a presentar los invito, mañana a las 10:30 hay una conferencia de prensa en la Casa del Preso, donde van a asistir muchas de las organizaciones. De hecho, es un documento, un plantar banderas, es una posición de principio que está firmando una gran cantidad de grupos dentro de la isla, los principales o la mayoría de los líderes de la oposición dentro de la isla, y en el exilio hay una buena cantidad de grupos, no solamente que están radicados aquí en Miami, sino también en todos los Estados Unidos, y plantean precisamente eso, una línea en la que tenemos que empujar. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la unidad, porque sabemos cómo estos regímenes se ponen elementos para decir, ok, vamos a unirnos, y a los 3 o 4 meses ya están causando unos problemas serios. Aquí la unidad solamente puede ser con quienes tenemos el mismo propósito, que es tirar esos regímenes. Quienes estamos en esa misma línea, sí hay unidad, y este acto o este evento que vamos a hacer mañana está en esa dirección. A mí me parece que es muy importante también
que sumemos la fuerza, como tú decías, entre cubanos y venezolanos. Es que casi lo mismo. Es que y disculpa la interrupción. El enemigo es el mismo. Imagínate el leitmotiv nuestro, Amalio y yo y ustedes dos. Nosotros tenemos un proyecto y hemos ido desarrollando una idea y él la esbozó ahorita, derrocar para el imperio de la Constitución. ¿Qué necesitas en Cuba? Derrocar para el imperio de la Constitución y no del reglamento de prisiones. O sea, tenemos el mismo objetivo. El mismo objetivo es derrocar, no con elecciones, y además restaurar la Constitución. O sea, fíjate tú que somos hermanos en la desgracia y hasta en las esperanzas que tenemos a futuro. Bueno, tenemos el por eso estamos sentados acá. Amén. Somos como, en vez de ser unos borrachos en una barra haciendo catarsis, estamos jugando dominó, estamos sentados en una mesa haciendo análisis político. El que crea que Maduro y Díaz-Canel y Castro detrás no es el mismo enemigo, está perdido. Exactamente. Bueno, ya el tiempo se va acabando. ¿Algún comentario yo para creo que cerrar el deberíamos programa? decir que en Nicaragua hay un tema también fundamental. Fíjate que Amnistía Internacional señala al gobierno de Nicaragua de implementar represión letal. Ya van 100 muertos, ¿no? Dice Amnistía Internacional, indica un informe. Existen razones para pensar que las autoridades nicaragüenses, incluso las más altas, ¿sí? Te está refiriendo a la clase dirigente, a la presidencia, implementaron y mantuvieron una estrategia de represión en ocasiones intencionalmente letal, es decir, asesinar, a lo largo de las semanas de protesta. Y hay casi 100 muertos. Eso es genocidio. Si tú lo buscas, eso es la definición de la genocidio. receta cubana, es la receta de lo que vimos en el 2017, cómo fusilaban a los muchachos televisadamente desde La Carlota, desde cualquier sitio de la ciudad de Caracas o en cualquier parte del interior de Venezuela. Es lo que están haciendo, lamentablemente, con el pueblo querido nicaragüense. Le están disparando a mansalva a los jóvenes, están buscando generar terror y, gracias a Dios, no ha habido alguien que congele esa lucha que está llevando el pueblo nicaragüense en la calle. Lamentablemente los venezolanos hemos tenido 3 oportunidades que nos los han enfriado en la calle y a pesar de esa mortandad que ha habido, la gente ha vuelto a salir a la calle. Yo espero que este rumbo que lleva el pueblo nicaragüense sirva para salir de Daniel Ortega sin que haya interrupciones. Yo creo que el régimen está... Yo creo que el castrochavismo, como le llaman, que no solamente opera en Venezuela y en Cuba, como sabemos, también opera en Bolivia, en Nicaragua, estaba hasta hace poco en Ecuador, donde no se ha ido totalmente, pero hay un movimiento. Yo creo que ellos tienen 2 puntos importantes ahora. Venezuela y Cuba casi que lo tienen totalmente dominado, pero en Nicaragua se le está virando la tortilla, como se dice en Cuba cuando cambia algo de pronto, y en Colombia ellos están haciendo todo lo posible por tomar ese país. Ese sería su nueva Venezuela, porque Venezuela la han desfalcado totalmente. Yo creo que si ahora no tenemos la obligación, cubanos y venezolanos, de insistir y de alertar todos los días, porque en 3 semanas puede ser que Colombia se vuelva un aliado de los demócratas de Cuba y Venezuela, porque Duque no va a permitir ningún tipo de diálogo, no va a apoyar en nada, es decir, va a atacar duramente al régimen de Maduro, lo ha dicho, porque no va a permitir genocidio, ese señor es enemigo de esos asesinos. Esa puede ser la posibilidad, o con Petro le estamos dando la posibilidad de mayor oxígeno a las dictaduras. Es decir, de que hoy Colombia pareciera un poco alejado, pero no, ese vecino venezolano es, yo creo que es muy importante para ellos, están haciendo todo lo posible por mantenerse ahí y hay que alertar a la gente que Petro es realmente el candidato de la FARC, no era Timochenko. Timochenko fue un cepo, alguien que pusieron para que la gente le tirara piedra, para que lo exactamente, ¿para qué? Para sacar a Petro y decir, porque ¿quién pensaba realmente que a Timochenko la gente lo iba a votar en Colombia, cuando con toda esa cantidad de millones de personas que fueron afectados? Entonces es importante alertar a los colombianos con eso. Bueno, para cerrar. Pienso que, y aquí voy a ser un poco optimista, pienso que estamos mitad y mitad. Yo pienso que la situación de Cuba y Venezuela no está tan dominada. Coincido contigo. Totalmente. Y la mejor muestra es que todos sabemos el poco nivel intelectual del señor Raúl, pero para mí todavía hay una lectura detrás de lo de Díaz-Canel. ¿Qué se está moviendo? No sé. Y en Venezuela, la prueba que tengo es las constantes llamadas, ya van 40 oficiales detenidos. Como siempre lo dije, la cuna de la revolución chavista era la Armada, y ya hay Bricamar, que es la Brigada de Acciones Especiales de la Marina, que fue la que rescató a Hugo Chávez, no fue Baduel,
Escuela Armada, que en esa época se llamaba SWAPO, son los que están detenidos. O sea, no creo que la situación en Venezuela y Cuba esté tan fácil para esta gente. Creo que es más difícil Nicaragua, me preocupa mucho Colombia, pero bueno, lo que te quería terminar preguntando era a qué hora es mañana, porque en la medida que estamos aquí reunidos, si tengo tiempo me gustaría pasar, porque además tengo muchos amigos cubanos. Mira, primero un comentario rápido sobre lo último que dijiste. Yo también soy optimista. Yo no creo que ese mismo paso que ellos dieron con la devolución de este rehén, que en otro momento se ponen a jugar mucho más, lo hayan hecho así de rápido, no es por gusto. Y la situación en ambos países también es crítica, o sea, estoy de tu lado. Y lo otro es mañana, 10:30 de la mañana, en la casa del preso, hay una conferencia de prensa. Perfecto. Eso es cerca, o sea, pueden consultar por internet, por Facebook, vamos a poner la dirección y todos los datos de la conferencia de prensa. La 11 calle y la 13 avenida. 11 calle, 13 avenida del Southwest en Miami. Sí. Y va a ser el lanzamiento de una declaración de un grupo amplio en el exilio dentro de la isla y sobre todo la oposición, el posicionamiento nuestro es muy similar al que están planteando ustedes, al que ha planteado María Corina, y es con estos regímenes lo único que hay que ver es cómo sacarlos. Entonces nos vemos mañana. Gracias por vernos en este programa y los vemos el próximo martes en otro programa de Libertad y Punto para hablar de Cuba y Venezuela. Y le descacocheo porque por venir de mi país, jodido lo veo.